Muy buenos días, estudiantes. Tengan ustedes dándole la bienvenida a esta nueva semana de trabajo. El día de hoy estamos en la página 14 del libro de aritmética y nos toca desarrollar las operaciones entre conjuntos. Y en esta primera parte de la clase vamos a trabajar las operaciones de unión e intersección. Pero, profesor, ¿qué vendría a ser la unión y qué sería la intersección? Bueno, para empezar hay que conocer los símbolos. El símbolo de la unión es como una letra U. Este es el símbolo de la unión. Y el símbolo de intersección es como una letra U invertida, es de esta manera. Esto es intersección. Primero la simbología. Bien, ¿y qué significa cada uno de ellos, profesor? Bien, vamos a recordarlo antes de entrar a los ejercicios de la página 14. Así que atentos, atentas, y vamos un poquito más abajito y listo. Vamos a empezar. Primero con la unión. ¿Qué viene a ser la unión? Lean la ventanita que está ahí. La unión es un conjunto, muy bien, es un conjunto en sí la unión, que está formado por todos, mira, todos los elementos de dos o más conjuntos. En la unión tienen que estar todos los elementos de dos o más conjuntos. Y para ello vamos a resolver el ejercicio número 1. Dice, dados los conjuntos, el conjunto M que tiene elementos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y el conjunto P que tiene elementos 5, 6, 7, 8 y 9, te pide determinar la unión de los conjuntos M y P. A ver, para resolver ese ejercicio, primero te voy a hacer recordar cómo graficar. Vamos a recordar cómo graficar los conjuntos. Para hacer un buen gráfico con conjuntos, escúchame primero, lo que tenemos que ver es los elementos comunes. Observen los dos conjuntos. ¿Quiénes son los elementos comunes en estos dos conjuntos? A ver, dígame, ¿cuál es el primer elemento común? A ver, en el conjunto M, yo veo el número 5 y en el conjunto P también el número 5. Ahí son comunes. También veo el 6, también veo el 7 y también veo el 8. Profesor, en ambos conjuntos está el 5, 6, 7 y 8. Pero hay un detalle, profesor. En el conjunto M quedaron dos elementos, el 3 y el 4, que están solamente en M, y el número 9, que está solamente en el conjunto P. Entonces, cuando te das cuenta que en ambos conjuntos quedan elementos que solamente pertenecen a M o solamente pertenecen a P, el gráfico adecuado es el siguiente. Pueden utilizar reglas para graficar, ojo, pueden utilizar reglas para graficar. Yo voy a hacer el siguiente gráfico. Acá estará el conjunto M y por acá voy a graficar al conjunto P. A ver. Profesor, voy a hacer este gráfico. Acá estará el conjunto M. Acá le voy a colocar el conjunto M. Bien, acá estará el conjunto M. Y siempre los conjuntos se determinan con letra mayúscula. Lo hice de esta manera para que tú lo puedas ver bien. Y acá estará el conjunto P. Perfecto. Acá está el conjunto P. Listo. Y siempre con letra mayúscula los conjuntos. Pero profesor, ¿y por qué los marcamos previamente? Porque los números que están dentro, los números que son comunes, como el 5, 6, 7 y 8, esos elementos van en intersección de ambos conjuntos. Es decir, que acá va el número 5, mira, acá irían el 5, acá iría el 6, acá iría el 7 y acá estaría el 8. Ahí van los elementos comunes. ¿Te das cuenta? Ahí van los elementos comunes. Y en el conjunto M, solamente que deben quedar el 3 y el 4. El 3 y el 4 son los elementos que solamente, únicamente están en el conjunto M. Y el elemento 9 solamente, únicamente se encuentra en el conjunto P. Bien, ahí está. Lo que hice es graficar ambos conjuntos. Y como te das cuenta,
entre los dos conjuntos está el 5, 6, 7 y el 8. Pero a mí me han pedido la unión. Y la pregunta es, ¿qué es la unión? Como dice el concepto, es el conjunto que está formado por todos los elementos de dos o más conjuntos. Significa que en la unión tienen que estar todos los elementos, es decir, lo que está en todo el gráfico. Ah, profesor, en la unión tienen que ir todos los elementos. Eso significa la unión. ¿Se dan cuenta? Esa es la unión. Entonces, cuando yo defina ya M unión P, entonces, ¿qué elementos tienen que estar en M unión P? Ahí colocamos M unión P. ¿Qué elementos tendrían que estar? Todos los elementos que están en esos dos conjuntos. Es decir, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el número 9. En la unión está conformado por todos los elementos de dos o más conjuntos. Esa sería la solución, estudiantes. Vayan trabajando, por favor. Ahora estamos en el ejercicio número 2, estudiantes, en el cual tengo los conjuntos S y el conjunto T. Pero a diferencia del primer ejercicio donde ya tenía los elementos ya indicados, acá tengo los conjuntos determinados por comprensión. Para determinar la intersección de los conjuntos, esos conjuntos por comprensión tendrías que determinarlos por extensión. Habría que resolverlos. Bien, pero antes de resolverlos, a mí me piden la intersección. Ahora observa. ¿Qué es la intersección? Leamos ahí. La intersección es el conjunto formado por los elementos comunes. Ah, ahí están los elementos comunes. En la intersección van los elementos comunes. O sea, ¿cuáles son los elementos comunes, profesor? Los que se repiten, los que están en ambos conjuntos. Por ejemplo, si a mí en el ejercicio número 1 me hubiera dicho, profesor, hallar la intersección del conjunto M y el conjunto P, la intersección sí hubiera sido 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque esos son los comunes en el ejercicio número 1. ¿Te das cuenta? Entonces, la intersección, no te olvides, son los elementos comunes de dos o más conjuntos. Pero, en este problema, primero hay que resolver los conjuntos. Y ahora sí lo que hacemos es resolverlos. Primero, hay que leer bien el conjunto, cada uno de los conjuntos. Y vamos a resolver uno por uno. A ver, primer conjunto. ¿Cómo se lee, profesor? El conjunto S. El conjunto S se lee así. Es 2X. Ojo, 2X significa que en este conjunto tienes que hacer una operación. 2X significa 2 por X. Tal que esos valores de X pertenecen a los números naturales. O sea, los valores que va a tomar X van a ser números naturales. Y además, este intervalo se debe cumplir. ¿Y cómo se lee ese intervalo? Recordemos cuarto de primaria. Ese intervalo, ¿cómo se lee? A partir del X, tú lees así, hacia la izquierda primero. X es mayor que 0, X es mayor que 0 y X es menor que 6. Ese intervalo se lee de esa manera. Por eso acá es muy importante leerlo correctamente. Y vamos a escribirlo ahí. De izquierda a derecha se lee X es mayor que 0. X es mayor que 0. Estoy colocando ahí. X es mayor que 0. Voy a colocarlo de azulito. ¿Y qué más? X es menor que 6. X es menor que 6. Listo.
Así se lee ese intervalo. X mayor que 0 y X es menor que 6. Y ahora vamos a resolver primero el conjunto S. Vamos a resolver primero el conjunto S. Todos ustedes conmigo. S está definido así, como 2X, ahí colocamos 2X, porque esa es la operación, 2X, tal que, ahí viene el tal que, y ahora sí, vamos a colocar los valores de X. A ver, si X es mayor que 0 y menor que 6, ¿cuáles son los números naturales mayores que 0 y menores que 6? Díganme ustedes, ¿cuáles son los números naturales mayores que 0 y menores que 6? Mayor que 0, bueno, sería el número 1. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. 4 y 5. Claro, pues, mayores que 0 y menores que 6. 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, profesor. Así se trabajaba. Así es. Por eso primero se resuelve el intervalo. Bien, pero un momentito, profesor. Ahí el conjunto es 2X. ¿Y ahora qué se hace con este 2X? Ahora bien, presta atención acá. Para encontrar los elementos del conjunto S, esos valores de X que empezaba siendo con 1, este número 1, ¿por quién va a ser multiplicado? ¿Por qué número tiene que ser multiplicado? Por el número 2. 2. Y ahí multiplicas 2 por 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. 2. O sea que el primer elemento del conjunto S va a ser el número 2. Ah, ahí está el primer elemento. ¿Te das cuenta? Ahí recién estoy colocando los elementos. Va el número 2. ¿Quién sería el siguiente elemento? Ahora 2 por tomas 2. el número 2, que es el valor de X, y ese elemento, ¿dónde lo vas a reemplazar? Lo vamos a ser multiplicado por ¿quién? Por el número 2. Y ahí decimos 2X, que sería lo mismo que decir 2 por 2. ¿Y cuánto es 2 por 2? 4. 4. Ah, el siguiente elemento es 4. Ah, ahí vamos colocando. ¿Se han dado cuenta? Estamos dándole forma al ejercicio. Bien, profesor. ¿Cuál es el siguiente valor de X? El siguiente valor de X es 3. 3. Y cuando X vale 3, tú tienes que calcular 2 por X, que es 2 por 3. ¿Y cuánto es 2 por 3? 6. 6. El siguiente elemento será 6. Y te das cuenta que estamos formando, ya encontrando los elementos del conjunto S. ¿Quién es el siguiente valor de X? 4. Ah, 4. Y ese valor de X que toma el valor de 4, ¿por cuánto lo debo multiplicar? Lo debo multiplicar por 2. ¿Y 2 por 4 cuánto es? 8. 8. Colocamos 8 ahí. Perfecto. Bien. Y finalmente, ¿cuál es el último valor de X? ¿Cuál es el último valor de X? 5. 5. ¿Y el 5 por cuánto tiene que multiplicarse? Por 2. ¿Y 5 por 2? 10. 10. Entonces, los elementos del conjunto S, ¿quiénes serán? Serán 2, 4, 6, 6, 8, 10. y 10. Estos son los elementos del conjunto S. Ah, así se trabaja. Ahora nos vamos al siguiente conjunto, al conjunto T. Vamos al siguiente conjunto, al conjunto T. El conjunto T también, profesor, es 2X. Así también es 2X. Mira, qué casualidad. Coincide con el anterior, ¿no? También es 2X. Tal que X pertenece a los números naturales. Y ahora sí, díganme ustedes, ¿cómo se lee ese intervalo? Profesor Joalen, Allen, dime, ¿cómo se lee? X es mayor que 3. Ya. Y Muy bien. X es menor que 10. Muy bien. X es mayor que 3 y X es menor que 10. Ah, muy bien, ya cuenta. X es menor que 10. Listo.
Y lo que hacemos nosotros ahí es ahora resolver el conjunto T. Vamos a resolver el conjunto T. A ver, profesor. Al igual que en el ejercicio anterior, empieza diciendo el conjunto 2x, tal que el valor de x. Y tú ahora indícame, ¿cuáles son los números naturales mayores que 3, pero menores que 10? 4, 5, 6, 4, 7, 5, 6, 8, 7, 9. 8, 9. Muy bien, listo. 6, 7, 8 y 9. Listo. Mayores que 3 y menores que 10. Perfecto. Ahora viene ya la solución. Y esto está súper sencillito para ustedes. ¿Se dieron cuenta cómo trabajaste el ejercicio anterior? ¿Se dieron cuenta cómo trabajaron el ejercicio anterior? Los valores de X, ¿dónde tenías que reemplazarlos? En la operación. ¿Cuál es la operación en este ejercicio? 2X. Y ahora te pregunto, cuando X vale 4, al reemplazarlo en la operación 2X, tendrías que multiplicar 2 por 4. ¿Y cuánto es 2 por 4? 8. Ok, el primer elemento vendría a ser 8. Perfecto, estudiantes. Ya empezamos a resolver. Ahora, eso es con el primer valor. ¿Cuál es el siguiente valor de X? 10. Es 5. Y el siguiente elemento, ¿cómo sería? Tendrías que multiplicar 2 por 5. ¿Cuál sería el siguiente? 10. Perfecto. Ahora sí, niños, niñas. Ya, ahora sí mentalmente, porque ya te expliqué cómo tienes que hacer, ¿no? A ver, si el tercer elemento es 6, al tener en el conjunto 2x, multiplicas 2 por 6. ¿Cuánto es 2 por 6? 12. 12 12. mentalmente. El cuarto elemento, el valor de x es 7. 14. 2 por 7, 14. Muy bien. El siguiente valor de x es 8. 16. 16, muy bien. Y el último valor de x es 9. 18. 18. 9, 18. Y estos son los elementos del conjunto T. Los elementos son 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Muy bien. Pero profesora, a mí me han pedido la intersección. A mí me han pedido la intersección del conjunto S y el conjunto T. Me han pedido la intersección. A ver, profesor. ¿Qué hemos dicho acerca de la intersección? ¿Quién me hace recordar? ¿Qué hemos dicho acerca de la intersección? ¿Qué vendría a ser la intersección? La intersección vienen a ser los elementos comunes. Los elementos comunes del conjunto S y el conjunto T. Y observen la solución final. ¿Quiénes son los elementos comunes del conjunto S y el conjunto T? Elementos comunes, elementos que se repitan en ambos conjuntos. ¿Quiénes serían? El número 8 está en S y en T. ¿Y qué otro número? 10. El número 10. ¿Habrá algún otro elemento común? No, profe. Entonces, en el conjunto solución para la intersección van el número 8 y el número 10. Es la intersección. Entonces, se acaba el problema. Perfecto. Muy bien, estudiantes. Muy bien. Listo. Y ahora vamos a, para terminar ya esta parte, vamos a explicarte otro conceptito más en ambos conjuntos. Por ejemplo, tú vas a ver esta expresión, y eso lo voy a colocar acá al final, debajo de cada conjunto. Tú vas a ver más adelante esta expresión. Cuando veas una N, y entre paréntesis veas así, M unión P. A ver, profesor, ¿qué significa esa N que está al inicio? Mira, esa N que está al inicio. Esa N que está al inicio significa número de elementos. ¿Qué significa? Número de elementos de la unión. Observa la unión primero. ¿Cuántos elementos tiene la unión? ¿Cuántos elementos ves ahí? Cuéntalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7. Entonces, la cantidad de elementos de la unión, ahí es 7. ¿Te das cuenta?
Y lo mismo vas a trabajar más adelante esta expresión. Por ejemplo, tienes ahí n, y acá tengo n que significa número de elementos de la intersección de los conjuntos S y el conjunto T. Entonces te pregunto, ¿cuántos elementos tiene la intersección? Cuéntalos. Dos, profesor. Dos elementos, que son el número 8 y el número 9. Esa letra N que estás viendo ahí al inicio, esa N significa número de elementos. Esto significa número de elementos. Colóquenlo ahí para completar nuestra parte conceptual, ¿sí? Al final de cada uno de ellos. Por eso es que no lo coloqué al inicio para que no se confundieran. Listo. Bien, vamos trabajando ahí. Anota. Bien, estudiantes, a ver, nosotros anotamos de esta página como tarea el ejercicio 1. Anoten el ejercicio número 1 de tarea. Bien. Va el ejercicio número 1. Anoten el ejercicio número 2, que también va de tarea. Ejercicio 2 de tarea. 1, 2. Bien. Anoten de tarea también el ejercicio 4. Ejercicio 4 de tarea. 1, 2, 4 de tarea en esta página. Ahora nos vamos al ejercicio 3 y todos trabajen conmigo. ¿Ah? Bien, habíamos indicado hace un instante que cuando quiero determinar, por ejemplo, de acuerdo al gráfico, observa los conjuntos F y el conjunto E, y me pide determinar la unión y la intersección, observa. Habíamos indicado que la unión viene a ser el conjunto formado por todos los elementos de dos o más conjuntos. En este caso, ¿quién sería la unión? Bueno, para la unión tendría que juntar los elementos del conjunto F y del conjunto E. ¿Y la unión qué sería? Estaría formado por todos los elementos, es decir, todo esto vendría a ser la unión. La unión es el conjunto formado por todos los elementos de dos o más conjuntos. Entonces, en la unión, ¿qué elementos tendría que colocar? Bueno, tendría que ir la letra A, la letra B. Todos, profesor. Así es, todos. La letra D. B, C, D, E, F, G, H. Muy bien. Vayan trabajando ahí. E, F, G y H. F, G Profesor, y H. ahí parece como un fuego. ¿Sí? E, F, G y H. No. Bien. Listo. Esa sería la unión. En la unión van todos los elementos de dos o más conjuntos. Esa sería la unión. Ahora, ¿qué vendría a ser la intersección? La intersección vienen a ser los elementos comunes. Pero en ese gráfico, ¿quiénes sería la intersección? ¿Quiénes serían los elementos comunes? Los elementos comunes serían los que están en esta región. Ah, todos los elementos del conjunto E. Porque estos elementos del conjunto E también pertenecen al conjunto F. Claro, porque también están dentro del conjunto F. Entonces, en este caso, la intersección de los conjuntos F y el conjunto E, ¿a qué sería igual? Bien, en la intersección serían los elementos comunes. Que en este caso, ¿quiénes son? A, B, C y D. Y colocamos esos elementos que pertenecen a la intersección. Muy bien, vayan terminando ahí, niños y niñas. ¿Ah? Listo, esto era súper sencillo con respecto al gráfico. Profesor, o sea, la 3 es igual a la 1. A ver, estudiantes, en el ejercicio 5 te dan los conjuntos C y D. Están definidos, como lo estás apreciando ahí, conjunto C, 2x más 1, tal que x pertenece a los naturales. ¿Y cómo se lee este intervalo? Dígame, estudiante, para el conjunto C. X es mayor que 6 X es mayor que 6. y X es menor Menor que 12. Muy bien. Y el conjunto D, que está definido como 2x menos 1, donde x pertenece a los naturales. ¿Y cómo se lee este intervalo? X es mayor que 5 y menor que y 13. es menor de Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, profesor? Hay que resolver teniendo en cuenta el intervalo. Ahora sí, estudiantes, todos trabajen conmigo, ¿ah? Todos trabajen conmigo. Primero vamos a definir el conjunto C.
el conjunto C que está definido de esta manera, como 2x más 1. 2 por x sumado con 1. Ahí tienes que multiplicar 2 por x y luego sumarle 1, tal que x pertenece a los naturales. ¿Y qué números están en ese intervalo? X mayores que 6, es decir, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Por qué? Porque es menor que 12. Ahí se termina el conjunto. ¿Hasta ahí quedó claro, niños, niñas? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a conocer los elementos del conjunto C. ¿Cuáles serán los elementos del conjunto C, profesor? Bueno, para ello lo que tienes que hacer es lo siguiente. Al igual que en los ejercicios anteriores que te mostré, ahora, ¿qué tenemos que hacer, profesor? Bueno, agarrar el primer valor de X. ¿Quién es el primer valor de X? X, 7. 7. Ese número 7. Lo multiplico por el 2 y lo sumo más 1. Muy bien, conmigo, mentalmente. 2 por 7. 14. 14 más 1. 15. Ahí tengo 15. Ya tengo el primer elemento. ¿Alguno tiene duda de dónde salió 15? Ninguno. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente valor de X? 8. 8, muy bien. Y ahora multiplicas 2 por 8. 16. Más 1. 17. 17. ¿Cuál es el siguiente valor de X? 9. Multiplicas ahora 2 por 9. 18. 18. Más 1. 19. 19. Muy bien, ya están razonando ahí, perfecto. ¿Cuál es el siguiente valor de X? 10. 10. Multiplicas 2 por 10. 20. 20. 1. 21. No, 21. ¿Y cuál es el último valor de X? 11. 11. Multiplicas 2 por 11. 22. 22. Más 1. Más 1. 23. Y ahí están los elementos del conjunto C. Bien, estudiantes, hasta ahí lo vamos a dejar por este momento. Nos vemos dentro de un instante, por favor, terminen todos hasta ahí y luego Profesor, el recreo. No, ya te indiqué cuáles eran de tarea. Hasta ahí lo dejamos y nos vemos exactamente en 30 minutos. Ingresen con puntualidad. Ingresen con puntualidad. Yo nomás... Ok, profesor. Listo, vayan terminando ahí. Ya terminé, profesor. Muy bien. Ingresen con puntualidad. Pero cuando termines ya puedes salir, ¿no, profesor? Y ya pueden salir, tomen su desayuno, descansen, descansen. Muchas gracias, profesor. No estén en la computadora. Nos vemos dentro de 30 minutos.